Señor le bendiga, hermanos. El pastor Guerra con una palabra de gracia en tiempos de coronavirus. Estamos hablando de nuestro primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 hasta el 4, y el versículo 4 específicamente me dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hoy quisiera hablarle no solamente acerca de nosotros, sino acerca de cómo ayudamos a nuestros hijos a sostener, a cultivar el primer amor. Bueno, la palabra de Dios me enseña uno de los roles que nosotros tenemos como padres, de llevar a nuestros hijos a la iglesia, de enseñarles las cosas de la Biblia, ayudarles a leer la Biblia. Pero lo que me está diciendo la Biblia aquí, en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 2 y 3, es que estas personas a quien el Señor le está reprendiendo, que han dejado su primer amor, eran personas que tenían todo lo que nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos, pero le faltaba la relación íntima, personal del primer amor. Y hay algo entonces que se nos enseña a nosotros, que muchas veces nosotros como padres estamos como ayudando a nuestros hijos a tener un cristianismo sin la relación íntima con el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es obvia que Cristo no es una religión, sino es una relación con Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la Biblia, las enseñanzas de la Biblia, el servir en la iglesia, el ir a la iglesia, es basado y fluye de una relación íntima y personal con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros servimos a Dios, vamos a la iglesia, conocemos la doctrina, conocemos cuando la gente está mal, pero no tenemos una íntima relación con el Señor. La Biblia dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo nosotros entonces le enseñamos a nuestros hijos el aspecto de intimidad personal con el Señor Jesucristo? 4 cosas que nosotros hemos practicado en nuestra vida al criar a nuestro hijo, pero también que son consejos que usted puede escuchar en cualquier lugar. 4 cosas. Lo primero, para nosotros ayudarle a nuestros hijos a tener una relación con el Señor Jesucristo personal, es primero usted tiene que modelar esa relación. En su vida tiene que haber pues un patrón, un hábito que sus hijos reconocen. Nuestros hijos reconocen que cuando nosotros hablamos de la iglesia o hablamos de las cosas del Señor, no es como algo, nosotros estamos imponiendo una ley y corrigiendo a nuestros hijos, sino que nosotros estamos hablando de un conocimiento, de una persona que nosotros conocemos, y no queremos quebrantar el corazón del Señor, queremos alegrar el corazón del Señor, que estamos en comunión con el Señor. Nuestros hijos deben de vernos leyendo la Biblia, orando al Señor, y deben de escuchar y ver, palpablemente deben de ver que nuestra relación con Dios es una relación de amistad, de intimidad, de un primer amor. Segundo, nosotros tenemos entonces que enseñar a nuestros hijos, o crear en el hogar, crear un ambiente gozoso, Cuando nuestros hijos salen de la casa y regresan, salen a un juego, salen a la escuela, cuando ellos regresan, nuestro rostro, nuestros ojos, nuestros brazos deben estar abrazándoles a ellos, siempre recibiendo. Ellos siempre deben de sentir que regresar a la casa no es un castigo, sino es encontrarme con mamá o papá, quien me animan y me dicen qué bien, y que me extrañan y me aman y me quieren. Es como el hijo pródigo cuando regresa a su casa, cuando ha hecho todo lo malo y regresa al hogar, pues el padre lo esperaba con una fiesta. Nuestra práctica siempre fue y ha sido que cuando nuestro hijo llega a la casa, cuando él salía con sus amiguitos, cuando salía a los juegos de soccer, cuando él regresaba, había un cake o había unas cookies, unas galletitas, especialmente que mi esposa había hecho, las cosas favoritas que a él le gustaban, y siempre le gustaba regresar a la casa porque al final había una buena comida, había un cake, había alegría que lo recibían a él. Tercero, nosotros entonces tenemos que pues poner en nuestro tiempo del hogar, poner un tiempo donde ellos nos escuchan hablar del Señor como una relación
personal. Ellos deben de escuchar: el Señor me está guiando. Deben de escuchar esa palabra: el Señor me dijo, creo que el Señor quiere. Creo que ellos deben de saber que Cristo es una relación personal. Y por último, nosotros entonces le enseñamos a ellos que al ellos venir a la palabra de Dios, que ellos necesitan leer, antes de leer la Biblia, necesitan orar diciendo: Señor, háblame, porque tu siervo escucha. Me acuerdo de la historia de Samuel, cuando él era un niño y Dios lo llamó, y él se pone de pie por la noche, y el Señor lo despierta y le dice: Samuel, y él entonces se pone de pie y va donde está el sacerdote Elí, le dice: Elí, ¿me llamaste? Y Elí le dice: no, no te llamé, y regresa y se acuesta otra vez. El Señor lo despierta: Samuel, y se pone de pie y regresa a donde está el sacerdote: ¿me llamaste? Y Elí le dice: no. 3 veces suceden esto. Y Elí entonces, como sacerdote, se da cuenta que es que Dios lo está llamando. Y Elí entonces le dice a Samuel: cuando usted escuche la voz que alguien te habla, Samuel, dile: heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Y cuando hizo eso, Dios le habló. Usted y yo, como padre, necesitamos entonces decirle a nuestros hijos: vas a leer esta parte, pero antes de leer esto, necesitas decirle al Señor: Señor, háblame. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y enseñarle a nuestros hijos que el leer la Biblia, el venir a la casa de Dios, es todo una relación con Él. Él es una persona. Cristo es una persona. Le invitamos a hablarnos, le invitamos a dirigirnos, le pedimos perdón, le pedimos por fuerza, nosotros al Señor como una persona, para que el Señor esté con nosotros. Esa es la práctica de nosotros, introducir a nuestros hijos a la relación de que ellos no dejen un primer amor, un encuentro con el Señor Jesucristo. El Señor le guarde y le bendiga.